agradezco a la Universidad Nacional de Cuyo la invitación para compartir hoy con ustedes la conmemoración del Día Internacional del Agua. Y como ya lo decía el vicerrector, conmemorar un día implica tener marcado un hito donde nos sentemos a reflexionar sobre un tema puntual. Entonces mi intervención solamente va a tener por objetivo invitarlos a que reflexionemos juntos sobre un tema puntual relativo a los recursos hídricos en el marco de la Constitución de Mendoza. Justamente, además de conmemorar hoy el Día Internacional del Agua, este año celebramos los 100 años de nuestra última Constitución, la que está vigente en la actualidad, la de 1916. Entonces, ¿qué mejor momento para que nos detengamos juntos a reflexionar si los contenidos pétreos que tiene nuestra Constitución relativos al recurso hídrico, hoy, ante los posibles intentos de una reforma constitucional de nuestra provincia, necesitan ser revisados, necesitan ser modificados. Y para ello les voy a compartir sé que hay personas que nos están viendo que no son de la provincia de Mendoza o algunos que no conozcan cuáles los conceptos contenidos en la sección sexta de la Constitución de Mendoza, que es justamente la relativa al departamento de irrigación. Entonces voy a hacer una breve exposición sobre cuál es el contenido de esto que luego pensaremos juntos si necesita o no ser reformado. Yo quiero comentarles que la provincia de Mendoza, la de 1916, es la quinta constitución que ha tenido la provincia de Mendoza. Ha tenido otras que luego dejaron de tener vigencia, pero las vigentes han sido estas que ustedes pueden ver ahí. La provincia de Mendoza tuvo la primera constitución provincial de nuestro país, una vez sancionada la Constitución Nacional de 1853, la provincia de Mendoza fue la primera provincia en sancionar una constitución local. Entonces, nosotros, si nos remontábamos a los antecedentes formales de la Constitución de 1916, vamos a encontrar básicamente a las anteriores constituciones. Pero además, en materia de recursos hídricos, además de mencionar las anteriores constituciones, tenemos que recordar que ya en el año 1884 la provincia de Mendoza sancionaba la primer ley de aguas del país y la primer ley de aguas de Latinoamérica. La tuvimos aquí en Mendoza. Entonces, entre los antecedentes formales que convergieron a lo que hoy es la sección sexta de la Constitución de Mendoza, vamos a encontrar desde la legislación propia de la Ley de Aguas, Ley General de Aguas, que, atento a la época, solo contemplaba los aspectos fundamentales de las aguas superficiales. Tenemos además todas las otras constituciones que le fueron sucediendo y que fueron antecedentes de la de 1916. Pero también debemos tener presente que todas estas constituciones, como la Ley de Aguas de la provincia de Mendoza, no fue una creación de escritorio, no fue el resultado del análisis de juristas sentados en un laboratorio, sino que aglutinó toda la experiencia que ya teníamos en la provincia. La provincia de Mendoza podemos encontrar antecedentes desde los huarpes, con las primeras infraestructuras hídricas que luego se vieron perfeccionadas por la influencia de los incas. Cuando llegaron los españoles a nuestra provincia ya habían alrededor de 15.000 hectáreas irrigadas con infraestructura hídrica adecuada. Entonces, la Constitución la primera de ellas, la de 1854 y las sucesivas, fueron captando lo que ya en la realidad material de nuestros días ocurría en la provincia de Mendoza. Cuando se sanciona ya la Ley de Aguas de la provincia, ya existían casi más de 100 años de organización concreta. Hay periodos, el periodo que nosotros determinamos el periodo intermedio, es decir, desde 1810 hasta la Ley de Aguas de 1884, donde nosotros encontramos un montón de instituciones y reglamentos que ya regulaban el agua en la provincia de Mendoza. Los principales aspectos de esta realidad fueron
captadas por el constituyente y volcado ya en la primera Constitución de 1854 y luego con algunos altibajos, cuestiones que se sacaban, luego que se volvían a poner, terminaron conformando lo que decíamos que conforma hoy la sección sexta. Nosotros en la sección sexta, y para no aburrirlos con el detalle del artículo por artículo, hemos aglutinado en lo que consideramos principios básicos o principios de la política hídrica contenidos a nivel constitucional en nuestra provincia. Y los resumimos de esta manera. El principal principio contenido en nuestra Constitución es el principio de inherencia, que implica que el agua está unida a la tierra de manera inseparable. Entonces no se puede realizar ningún tipo de transacción que tenga por objeto el agua separada de la tierra. Otro principio esencial de nuestra Constitución es el principio de participación de los usuarios. Ustedes remóntense al año para analizar esta última Constitución, 1912, donde está consagrado en el máximo rango de un ordenamiento jurídico que es la Constitución, ya un principio que hoy otras legislaciones están comenzando o están recomendando como ideal para incluir, ya está consagrado en nuestra Constitución del año 1916. Otro principio que establece esta Constitución es la administración única y centralizada. La Constitución de Mendoza prevé, con los antecedentes ya que existían al momento de su sanción, que exista un organismo único que aglutine en sus esferas todas las competencias relativas a la irrigación que no sean las propias de los tribunales ordinarios. En Mendoza, el Departamento General de Irrigación, que es un ente extrapoder, aglutina todas las competencias en materia de administración, distribución, servidumbres, control de la contaminación, con jurisdicción también para entender en los planteos, las apelaciones que los usuarios realizan contra los actos que el de este Departamento General de Irrigación, que a su vez tiene íncito en uno de sus órganos facultad de legislar, y cuando en esa legislación algún reglamento, alguna resolución afectan a los usuarios, existe un régimen propio para resolver en instancias administrativas todos estos planteos. Las resoluciones de este órgano, que es un órgano de contralor de las funciones del Superintendente General de Irrigación, cierra la instancia administrativa y le abre al usuario la posibilidad de ir al otro órgano jurisdiccional, que es la Corte de la provincia. Pero ustedes vayan analizando, vayan teniendo en mente la profundidad de las instituciones que la Constitución de Mendoza consagra. Otro de los aspectos fundamentales es el relativo a las obras hídricas. Prevé la Constitución que todas las obras, aquellas de mayor envergadura, deberán ser sancionadas, autorizadas por ley, y las que fueran menores podrán ser realizadas directamente por el Departamento General de Irrigación. Otro principio fundamental es el principio de la concesión por ley, es decir, todas las concesiones de uso especial del agua deben ser otorgadas en Mendoza por ley. En cuanto a la expansión de zonas de riego, preveía la Constitución que una vez que se realizara el aforo de los ríos, se podría emitir unas leyes que determinaran hacia qué áreas íbamos a extender los cultivos. Y por último, prevé también la Constitución la autarquía financiera de este órgano extrapoder que es el Departamento General de Irrigación, quien sanciona su propio presupuesto de gastos y cálculos de recursos, que no recibe partidas presupuestarias del gobierno central, lo que le da la máxima independencia. Si ese es un organismo que no depende del Poder Ejecutivo ni de partidas que la legislatura le autorice. Estos principios contenidos en la Constitución reflejan, y para eso les invito a que lean un artículo del doctor Mauricio Pinto sobre las ideas políticas en la Constitución de 1916, reflejaron la discusión de los constituyentes sobre la base de un proyecto originario del Ejecutivo, que en esa época, como corresponde a las ideas políticas imperantes en el siglo XIX, eran ideas liberales.
pero esas ideas liberales se fueron transformando, fueron cediendo, fueron dando paso hacia las otras ideas socialistas, radicales y democráticas y krausistas que estaban presentes en los constituyentes que terminaron sancionando esta Constitución. Entonces es muy interesante, pero lo dejamos para otra oportunidad, analizar y podemos desglosar de cada uno de estos principios cuáles fueron las ideas políticas, el por qué están contenidos estos principios en el máximo rango normativo de nuestra provincia. Ahora bien, siempre, y yendo al punto del tema de mi exposición, ha existido y existe en Mendoza, como en muchas provincias, pero en Mendoza es bastante común, la inquietud de cada gobierno que asume en plantear, ya sea dentro de su plataforma previo a las elecciones o posteriores, las ganas, la necesidad, la impronta de reformar la Constitución. Ahí, si ustedes pueden ver esto, en el año 1916, próximo, unos días antes de que se terminara sancionando la Constitución de Mendoza, es un artículo muy simpático, habla de que la provincia de Mendoza sufre la enfermedad de las reformas, constitucionalitis, decía, refleja una charla entre un constituyente mendocino y unas personas de la capital federal, donde veían esto, ¿no? Esta impronta de cada nuevo gobernador de enviar, de plantear la necesidad de reformar la Constitución. Entonces yo los invito, es lógico, es válido, nos debemos debates, la sociedad se debe debates. Bueno, este puede ser uno. Reflexionemos, es necesario modificar, y yo me voy a referir solo a la cláusula sexta, no voy a tocar otros aspectos que considero sí, pero no soy especialista en esa materia, que deberían ser objeto de reforma en la Constitución de Mendoza, específicamente lo que hace al régimen municipal. Pero analicemos juntos qué pasa con la parte sexta de la Constitución, esta que analizamos recién. Y para ello, yo los invito a que tengamos en cuenta, como primer medida, que la propia Constitución de Mendoza, en los artículos 219 y 225, dispone un procedimiento, cómo debe ser el procedimiento de reforma. Es un procedimiento, es el más rígido que existe para que justamente no se pierda el carácter de principios estancos que la Constitución, que una Constitución debe tener. Entonces, nosotros debemos ver si alcanzamos a llegar a conformar el requisito de la necesidad, es decir, toda obra humana, la Constitución de 1916 lo es perfectible, todo lo podemos perfeccionar, pero debemos analizar si es necesario esa modificación. No se puede modificar una Constitución solo para modernizar los términos, porque claro, si vemos nosotros la Constitución de 1916, vamos a encontrar términos que, bueno, hoy nos podrían parecer de una técnica legislativa no moderna, pero ese no debe ser el fin de una reforma constitucional. Entonces, la clave es analizar qué aspectos de una Constitución, concretamente en la sección sexta, necesitan, es decir, es imprescindible que reformemos. Y en el contexto de esta jornada analicemos, nosotros estamos aquí para debatir sobre el agua y empleo. Entonces nos podríamos poner como objetivo, bueno, veamos, ¿en qué la Constitución de Mendoza, en su cláusula, en su sección sexta, entorpece al desarrollo, entorpece a la gestión del agua, entorpece a que esta provincia sea una provincia pujante, productiva y donde haya empleo? Pero para eso, para analizar una reforma, debemos nosotros ponernos frente a una reforma una Constitución que tiene 100 años. Bueno, veamos qué pasó en los últimos 100 años desde que esta Constitución entró en vigencia. Y podemos desglosarlo en distintos aspectos, un aspecto formal y un aspecto material. En el aspecto formal, bueno, rápidamente se nos viene a la mente, si decimos, bueno, ¿qué hito hay en estos últimos 100 años a nivel legislativo que nos amerite hacernos algún tipo de planteo respecto de si la Constitución de Mendoza ha perdido vigencia? Bueno, la sanción en 1994 de la Constitución Nacional. Es decir, ¿qué principios consagró la Constitución Nacional que puedan ir en contra de la Constitución local?
Obviamente la Constitución Nacional elevó y trajo a nivel de norma suprema aspectos fundamentales en materia ambiental, como el derecho a un ambiente sano, bueno, consagró el amparo ambiental, consagró la incorporación, es decir, elevó a rango constitucional todos los tratados suscriptos, en especial los de derechos humanos. Entonces nos planteamos, bueno, sí, nada de eso dice la Constitución de Mendoza, nada dice del derecho humano al agua, pero a ver, lo tiene que decir. ¿Alcanza con que esté en la Constitución Nacional? ¿Podría una norma local desconocer el derecho humano al agua por el solo hecho de que no esté consagrado en la Constitución de Mendoza? No, porque ustedes saben muy bien que hay una jerarquía, hay una pirámide de normas en donde la que está por encima de todos es la Constitución Nacional y que hoy tiene a la par a los tratados internacionales que reconocen básicamente, entre otros temas, los derechos humanos. También, más cercano a nosotros, el año pasado se ha sancionado un nuevo Código Civil, es decir, una nueva norma de fondo que se aplica obligatoriamente a todas las provincias. Entonces, ¿en qué aspecto el nuevo Código Civil ha dejado sin vigencia a nuestra Constitución? En ninguno. El nuevo Código Civil, y lo charlamos otro día si quieren, el nuevo que se ha sancionado, entendemos, quienes nos dedicamos al derecho de aguas, fue una pérdida de oportunidad para que muchas cuestiones que la doctrina en estos 100 años acompañando el desarrollo del derecho de aguas sugería como necesarios que fueran introducidos a nivel constitucional. Igual tenemos la certeza de que es a nivel provincial donde se deben realizar los cambios fundamentales en virtud de que el dominio y la jurisdicción sobre las aguas en la mayoría de los aspectos es provincial. Y luego tenemos, a raíz de la Constitución, de la modificación de la Constitución Nacional, una serie de legislación de presupuestos mínimos de protección ambiental que nos viene a poner a las provincias una serie de pautas, un piso, para que las provincias complementemos. Hasta acá, y en un análisis muy rápido, pero que los invito a que lo podemos profundizar cuando quieran, podemos advertir que desde el punto de vista formal, el nuevo paradigma del derecho ambiental, los derechos humanos, no chocan con la sección sexta que analizamos recién de nuestra Constitución. Es decir, que hasta acá no encontramos grandes motivos para llegar a considerar que es necesaria una reforma. Pero también los invito a compartir unas reflexiones a las que arriba el doctor Liber Martín, con la claridad que lo caracteriza, cuando reflexiona cómo debe ser el nuevo derecho de aguas. Ahora, porque mi planteo es a nivel constitucional, ¿ya? Quiero que quede bien clara la diferencia entre lo que es la Constitución y lo que son las normas infraconstitucionales, es decir, la ley de aguas superficiales, la ley de aguas subterráneas. Ese grupo de normas infraconstitucionales yo estoy completamente convencida que requieren una modificación, al menos para integrarlas en un cuerpo único, al menos porque además hay algunas que se han ido derogando tácitamente, es decir, la legislación infraconstitucional mendocina, desde ya les digo, sí necesita ser reformada. ¿Por qué? Porque como nos dice este autor, ustedes ven a qué se enfrenta el derecho de aguas. Hoy el cambio climático ya está instalado. No hablemos del cambio climático como algo a futuro. Las consecuencias del cambio climático llegaron para quedarse. La emergencia hídrica, que ya se convirtió en regla y no excepción, requieren de una flexibilidad, de una agilidad del derecho que no se contrapone con las cláusulas pétreas que debe tener una Constitución. Y veámoslo, reflexionemos juntos. Este autor nos señala que el derecho, yo he resumido su exposición, el derecho de agua estará cada vez más vinculado a la ordenación del territorio. Deberá estar basado en la participación tradicional de los usuarios, pero también incluyendo la visión del ciudadano. No es lo mismo usuario que ciudadano. Los usuarios son solo aquellos que gozan
de un derecho de aprovechamiento de uso especial del agua. Los ciudadanos somos el resto. Que profundice sus bases democráticas fuertemente territorializado, descentralizado, con definitiva gravitación de la cuenca hidrográfica como única alternativa posible de administración coordinada. Se tratará de un derecho impregnado de presupuesto de flexibilidad, dinamismo, evolución rápida y adaptativa. Esto es lo que necesita el derecho infraconstitucional, es lo que necesita Mendoza para la gestión del agua, pero teniendo una espalda constitucional concreta como la que tenemos nosotros en la provincia de Mendoza. Veamos en la próxima y analicemos juntos. En esta columna tenemos las perspectivas del derecho de aguas que plantea el autor. Aquí al costado los principios que advertíamos de la Constitución de la provincia de Mendoza. Veamos en qué la Constitución de Mendoza entorpece a una adecuada gestión de los recursos hídricos. ¿Qué de estos aspectos no contempla? Rápidamente, el último punto, que es el de la flexibilidad, dinamismo, que necesariamente nunca lo vamos a encontrar en una constitución. Las constituciones, por más modernas que sean, nos garantizan ciertos derechos, nos dan ciertas garantías, pero no nos da en el punto concreto aquellas cosas que necesita llevarse adelante a través de la gestión de los recursos hídricos. Los estados africanos tienen las últimas constituciones, las más modernas, las redactadas por los juristas más importantes y destacados del mundo. Y hay 300 millones de africanos sin acceso al agua. Es decir, tener una constitución perfecta en cuanto a metodología de redacción no implica que vayamos a tener una gestión adecuada del agua. Desde mi experiencia personal de hace casi 20 años, y no calculen la edad, asesorando al Departamento General de Irrigación, les puedo decir que nunca, excepto una que otra vez, de manera indirecta, debí asesorar a un superintendente diciéndole: mire, usted no puede hacer eso porque se lo prohíbe la Constitución. Nunca. Nunca la Constitución de Mendoza la debí invocar en un dictamen legal para decir: mire, usted no puede hacer eso. Al contrario, en algunos dictámenes en los que se planteaba en algún sector que eso, lo que solicitaba un usuario, atentaba contra el principio de inherencia, justamente utilizando los mismos términos de la Constitución, porque ese principio de inherencia que establece la Constitución lo hace en la medida y con el alcance de las leyes que reglamentan, justamente pudimos darle la flexibilidad necesaria para que la inherencia, que es enarbolado como uno de los principios que hicieron grande en la época en que esta provincia era una provincia pujante en la producción, no debía entorpecer tampoco la inherencia a los usos racionales y eficientes del agua. Entonces, esta Constitución, más el alcance de la flexibilidad y dinamismo que debe tener el nuevo derecho de agua, no están en contraposición. La participación de los usuarios, que es un principio que debe estar presente en el nuevo régimen, ya lo tiene consagrado la Constitución del 16. El problema es material, el problema es que los usuarios no participan, pero ya tienen la posibilidad en la Constitución. El problema de que los tributos hídricos no reflejan el verdadero valor económico del agua no es un problema de la Constitución. La Constitución habilita al Departamento General de Irrigación a fijar los tributos hídricos. Tiene la potestad reglamentaria del Tribunal Administrativo para hacerlo. Administración por cuencas está previsto en la Constitución. Administración por cuenca, Mendoza tiene administración por cuenca. Nosotros tenemos en cada río de la provincia instalado un órgano que se llama subdelegación, pero son órganos que responden a las directivas del Superintendente General de Irrigación, no tienen una administración que podríamos decir autónoma. Pero a su vez, en la legislatura provincial, desde
creo que el año 2006, en 96 el plan hídrico, el contador Aviagle envió un plan hídrico, el licenciado Lucio Duarte envió un plan hidrológico por cuencas, es decir, está todo lo que necesitamos para que en Mendoza el agua se administre bien. Se ha administrado muy bien todos estos años, Mendoza es lo que es justamente, pero lo podríamos hacer mejor. Se podrían implementar modelos de gestión de la demanda y modelos de gestión medioambiental para no continuar con los modelos de oferta, que es lo que siempre se aplica en Mendoza. Hay mucho para hacer, hay mucho para que la gestión del recurso en Mendoza sea realmente efectivo, pero para eso no necesitamos modificar la Constitución de Mendoza. Lo que tenemos hasta ahora, hace 100 años, todavía sirve para alcanzar las perspectivas que el derecho de agua nos plantea frente a la realidad que nos circunda y para que sigamos como provincia progresando. Entonces, hoy la Constitución de Mendoza cumple 100 años y creo, es mi opinión, y espero que después de esta charla puedan haber formado la de ustedes, creo que todavía tiene mucho para darnos. Muchas gracias.